Tengan todos muy buenas noches. El día de ahora, martes, no es el día habitual en el que solemos tener nuestros refuerzos, pero debido a que el sábado pasado no pude dar el refuerzo, pues lo moví para ese día, como se los comuniqué allí por el grupo. Entonces, el día de ahora vamos a estar tratando lo que debimos de haber tratado el sábado pasado, sábado 22, que vamos a estar tratando en el día de ahora. Bueno, el día de ahora vamos a estar tratando lo que son tanto la estructura condicional if y el switch, pero ya enfocada a ejercicios, específicamente los ejercicios que ustedes tienen en la guía de la unidad número 4. Si bien el sábado no pude dar el refuerzo, sí que lo di el día domingo. Y el día domingo lo que se vio fue, digamos, la parte teórica, por llamarlo así, que realmente sí que se hicieron ejercicios, uno para el Switch y uno para el Leaf, pero se dio espacio a explicar un poco cómo funcionan y dar consejos sobre su uso. Entonces, si bien se dio un poquito de teoría, realmente siempre fue enfocado en lo práctico, pero el día de ahora va a ser un enfoque totalmente práctico, es decir, directamente a los ejercicios. Como de costumbre, recordarles que estas sesiones son refuerzos, es decir, se parte del hecho que ustedes ya revisaron la clase del campus y además estuvieron durante la tutoría con su tutor en la semana respectiva. Ya cualquier duda que haya quedado posterior a la tutoría con el tutor asignado, pues ya pueden venir a tratarlo acá. Es como ese extra. Y bueno, lo tratamos de hacer un poco más enfocado a la práctica y con consejos extras que, por ejemplo, a mí me hubiese gustado saber en su momento cuando inicié. Con eso dicho, entonces, vamos a pasar ya a la parte de los ejercicios. ¿Qué vamos a tener ahora? Vamos a empezar con el ejercicio 8 y 9 de la primera guía. Si no recuerdo mal, se titula guía número 8. Déjenme les confirmo. Entre la unidad 4 hasta abajo, hasta el final. Sí, se encuentra la guía de ejercicios 8. Dentro de esa guía de ejercicios tenemos esos dos ejercicios. Ambos están pensados para ser solventados con la instrucción if. Si se fijan en la guía, ahí les indica con qué estructura condicional busca ser solventado. Entonces el ejercicio nos dice que luego de pasarle el usuario un número entero, que va a ser referencia al año, se debe verificar si dicho año es bisiesto. Y en caso de serlo, imprimir en pantalla el texto que nos pone allí. El año tal es bisiesto. Entonces coloca, por ejemplo, que el año 2020 es bisiesto. Básicamente es un ejercicio relativamente simple que lo que nos está diciendo es, dada una entrada del usuario, por favor verifícame si es bisiesto o no. Y allí nos da también cuál es la clave para identificar si un año es bisiesto o no. Y nos dice que el residuo de dividir el año entre 4 es cero. Y el residuo también de dividir el año entre 100 no es cero. Y la segunda es si el residuo al dividir el año entre 400 es cero. Esas son las condicionales con las que nosotros podemos saber si un año es bisiesto o no. Entonces, con eso claro, ya podríamos pasar entonces al código fuente. Veamos si es cierto. Vaya, aquí tengo, como de costumbre, el proyecto que hemos venido trabajando a lo largo de todas estas sesiones.
Este proyecto voy a activar el modo de presentación para que puedan verlo de mejor manera. Allí está. Vaya, este es el proyecto que tenemos que hemos venido trabajando todo ese tiempo. Este proyecto cuenta con diferentes módulos, como es el módulo de validaciones, el módulo de e-commerce, el módulo de geom o geometría y el módulo de operaciones. En la sesión anterior utilizamos el módulo de operaciones, donde tenemos operaciones como sustraer, multiplicar, potenciar, para eh, realizar diferentes operaciones según lo que el usuario nos indicara. El día de ahora vamos a estar utilizando el módulo de validaciones número uno para validar que la entrada del usuario sea un valor numérico. Si se fijan en el enunciado del ejercicio, nos dice que se debe de leer un número entero. Es decir, debemos de validar que lo que el usuario está ingresando sea un valor numérico y que sea entero. No nos sirve una letra. Y bueno, y a partir de eso, pues ya la lógica en cuestión con la condicional. Entonces vamos a estar utilizando este método en particular, que se hizo en sesiones anteriores. En breve resumen, ¿qué es lo que hace este método? Llamado validate number, recibe una entrada, que en este caso es del tipo cadena de texto. ¿Por qué es cadena de texto? Porque recuerden que siempre que un usuario ingresa un valor desde la consola, esta es leída como una cadena de texto. Es nuestro deber convertirla en un valor numérico con el que se pueda operar. Entonces, como este método recibe lo que el usuario ingresa, pues es una cadena de texto. Luego yo declaro e inicializo una variable que va a ser donde yo voy a almacenar esta introducción del usuario cuando sea un valor numérico. Y por último, utilizando una condicional, trato de convertir esa cadena de texto en un valor entero y en caso de esa conversión resultar exitosa porque el usuario efectivamente ingresó un dígito, es decir, del 0 al 9, entonces yo guardo esa cadena de texto, ese dígito en cadena de texto convertido a un número en la variable result. Caso contrario, si lo que él ingresa no es un dígito y no puedo convertirlo a entero, simplemente le muestro un mensaje en pantalla y lo que guardo en mi variable result es el valor de 0. Así de simple. Con eso dicho, entonces vamos a crear un nuevo módulo. ¿Por qué un nuevo módulo? Bueno, el ejercicio que vamos a estar trabajando ahorita, que es el ejercicio 8, realmente no tiene nada que ver con los módulos que actualmente tenemos. Si se fijan, todos los módulos que tenemos están como bien segmentados, que si geometría, que si operaciones de comercio electrónico, que eso fue también de una sesión que hemos tenido, que si operaciones geométricas, entonces como que cada módulo está bien segmentado y en este caso el ejercicio que vamos a tratar pues no tiene mucho que ver con esto. Así que lo que voy a hacer es que voy a crear una nueva carpeta o un nuevo directorio, el cual voy a llamar ejercicios o misceláneos. Si no estoy mal, creo que así se escribe misceláneo, déjenme confirmarlo. No me faltaba. Misceláneos. Que significa que pues no tienen un objetivo en particular. Entonces, dentro de misceláneos, yo voy a crear mi clase que va a llamarse condicionales. ¿Sí? Entonces yo mantengo separada mi directorio utilities, donde hay cosas relacionadas a utilidades reales, respecto a mis misceláneos, que son pues ejercicios varios de alguna temática en particular, siendo la temática del día de ahora las condicionales, ¿sí? Entonces de esa manera pues yo mantengo cierto orden en lo que estoy haciendo. Con eso dicho, entonces regresemos
acá y acá voy a empezar a crear mi primer método. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer acá? Me dice, lee un número y verifica que sea bisiesto. Entonces, mi lógica principal va a girar en torno a la verificación de si el año ingresado por el usuario es bisiesto o no. Digamos, de eso va a depender como principalmente mi sistema, de que verifiques que lo que estás dándome vos como usuario sea un valor bisiesto o no lo sea. Entonces, eso es como lo primero que yo sé que debo de, de prestarme atención. Entonces, voy a enmarcar quizás para dar el foco que esto de acá, que es la verificación de si es bisiesto o no, es lo principal con lo que yo debo de trabajar, ¿sí? Si es bisiesto o no. Entonces, con eso dicho, yo lo que voy a hacer es crear mi método que verifique eso, que verifique que sea bisiesto. Entonces vengo acá, vaya, voy a crear un método que simplemente me va a decir o me va a imprimir si es bisiesto o no. Si se preguntan por qué siempre se escribe todo en inglés, es porque, bueno, es como el estándar. Entonces yo aquí, public static void, esto de cuando es estático, cuando es void, también se trató en una de las sesiones anteriores. Lo que voy a hacer es crear este método, libYear, que va a obtener un entero, que va a ser el año, y acá es donde yo voy a colocar mi lógica para que verifique si el año es bisiesto o no. Acá yo podría definir, darle este nombre, isLeapYear. Creo que es un nombre mucho más adecuado para lo que estamos tratando de hacer ahorita en cuestión. Yo acá ya estoy suponiendo que lo que le voy a pasar a este método es un valor entero, aunque cuando yo lo reciba en realidad va a ser un string o una cadena de texto. Pero ya vamos a pasar a ver cómo se va a hacer esa transformación o conversión. Vaya, y si yo verifico, leo que tengo que tratar o debo de cumplir dos condiciones. Una, que al momento de dividir el valor numérico entre 4 su residuo sea cero, es decir, que debo de usar no el operador de divisor, sino el operador de cociente para verificar el residuo y también entre 100. Debo de verificar los residuos de 4, 100 y 400. Esos son los residuos que yo debo de verificar. Entonces, si yo regreso a mi método, lo que voy a hacer es que voy a hacer una condicional. Le voy a colocar si el año en cuestión, al dividirlo entre 4, eso es el operador de residuo, es igual a 100, a 0, perdón, que es la primera parte de la condición que me marca allí, que el residuo sea igual a 0, y además también si yo lo divido por 100, su residuo debe de ser diferente a 0, significa que es bisiesto. Pero además de esta primera condición, que es en el punto número 1, tenemos la segunda condición del punto número 2. ¿Cómo yo concateno esa segunda condición con el operador o? Ese doble pipe se lee como o. Entonces, o el cociente de dividirlo entre 4 es 0 y entre 100 es diferente a 0, o si yo al dividir el año entre 400 es igual a 0, pues significa que es bisiesto. Una de esas dos condiciones debe de cumplirse. O la división entre 4 y 100 o la división entre 400.
¿Cuál de esos se va a cumplir? No lo sé, pero con que se cumpla una de ellas, yo ya puedo decir, va, el año es bisiesto. De hecho, acá me lo recomienda. Si yo tabulo, pues me lo ha dado. Ahora, este formato que me está dando no es el que yo necesito. El ejercicio me está indicando qué formato debo de cumplir. Entonces, si yo voy y verifico, me dice que el formato que debo de cumplir es el año, ingreso el año que el usuario me pasó, es bisiesto. Entonces, ese es el formato que me han dado y que debo de cumplir, entonces yo lo voy a cumplir. Coloco signo de dólar al inicio de las comillas dobles para poder agregar variables dentro del texto. El string interpolation se le llama. Entonces yo acá el año, y voy a colocar el año que me pasaron como argumento, es bisiesto y aquí pues sería algo similar, pero al contrario, indicando que no es bisiesto. Y listo, así de simple, yo ya tengo mi método que va a verificar que esto sea un año bisiesto. ¿Qué debería de hacer yo acá entonces? Documentar. ¿Sí? Entonces yo puedo, según el ID que ustedes utilicen, esto puede generárselos o no, que es como este string, este comentario, perdón, que les genera etiquetas especiales para documentar. Entonces, yo voy a documentar ese método como verifica si un año es bisiesto. ¿Y qué tiene como parámetro? El año verificado. Listo. ¿Y de qué me sirve esto? ¿De qué me sirve haber agregado ese comentario arriba? Que me va a servir de documentación. Si yo hago hover sobre el método, ahí me dice, verifica si un año es bisiesto y me dice que como parámetro es en el parámetro llamado year que recibe el año a verificar. Así de simple. Entonces esa es la utilidad de yo documentar mis métodos. Con eso hecho, entonces yo ya puedo regresar a mi flujo principal que se encuentra en program. Acá, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo una variable del tipo entero llamada number que recibe el contenido que el usuario le haya ingresado siempre y cuando sea un valor numérico. Acá lo que yo debo decir al usuario es ingrese el, en este caso sería el año que desea verificar. Y él lo que debe hacer allí es ingresar un entero. ¿Cómo yo compruebo de lo que él ingresa sea un entero? Con el módulo validations, específicamente con el método validate number, que lo que está recibiendo como input es la lectura de la consola. Si yo reviso que tiene este método, que este método lo realizamos aquí en una sesión y pueden revisar en las grabaciones. Este método a priori lo que hace es lo que les decía, inicializa y declara una variable result entera en valor cero, trata de convertir la entrada del usuario, que es un string, en un entero. Si no lo logra, envía un mensaje y retorna un valor de cero. Caso contrario, si lo logra, lo guarda en la variable result, que es un entero, y lo devuelve. En conclusión, lo que se está guardando en esta variable number va a ser un valor entero si lo que ingresó el usuario es un entero, es un dígito. Si ingresa un valor decimal, no va a funcionar y siempre va a retornar un cero, porque lo que yo estoy tratando de obtener es un entero. Con eso dicho, entonces yo ya sé que mi variable number es un entero. Entonces yo puedo llamar a mi módulo de condicionales específicamente a isLeapYear y pasarle entonces el valor numérico. Ahora vamos a comprobar si todo está funcionando como debería. Si yo vengo y lo ejecuto, voy a ejecutar particularmente el mismo ejemplo que eh, aparecía en la guía.
lo que utilizaba era el año 2020. Por ejemplo, si yo hago esto, me va a decir que ingrese un valor numérico correcto. ¿Por qué? Porque como sea ingresando un decimal, pues no es correcto. Y por eso coloca el valor del año cero. ¿Por qué cero? Porque es el valor por defecto que se utiliza cuando el valor ingresado por el usuario no es el correcto. Pero si yo ahora ingreso un valor correcto, ahí me está diciendo, el año 2020 es bisiesto. Justamente la respuesta que deberíamos de esperar, porque es lo que la guía nos indica o nos da de ejemplo. ¿Eh? El año 2020 es bisiesto. Ahora a nivel de curiosidad quiero saber si el año actual será bisiesto o no. Un momento. Continúo. Quiero saber si el año actual 2025 es bisiesto o no. Pues resulta que no. Este año no es bisiesto y tiene sentido porque febrero solo tuvo 28 días como de costumbre. Así que eso, con eso, ejercicio número uno completado. Y no solo completado, ya está. Completado y además habiendo utilizado modularidad. ¿Cómo utilizamos modularidad? Creando un módulo que se llama condicionales, que tiene un método llamado es año bisiesto. Y yo con este módulo creado en mi sistema, pues yo solo lo mando a llamar en mi flujo principal. Acá estoy llamando a mi módulo de condicionales en mi flujo principal. ¿Sí? Es decir, cumplo con el ejercicio y encima lo hago de la mejor manera posible utilizando modularidad o divide y vencerás. Con eso dicho, entonces, pasemos al segundo ejercicio. ¿Qué nos dice el segundo ejercicio? Nos dice que una empresa que se dedica a fabricar patas de camas lleva un control a manito de qué es lo que se opera semanalmente, bueno, diariamente en el transcurso de una semana laboral, que es de lunes a sábado, y lo que se quiere es tener un cálculo promedio de esa producción. Eso puede ser pues un caso muy a pie o muy común en nuestro país, ¿va? Que se lleva como todas las operaciones, se cuentan a manito en un cuaderno y pues esto obviamente no es óptimo y con los sistemas esto se puede automatizar y hacer todo mucho más rápido. Lo que necesita el ejercicio es que se verifique y se muestre si el operario en cuestión, la persona que ha estado encargada en esa semana, ha tenido una producción mínima de 100 unidades diarias. En caso de ser así, entonces se le va a bonificar a esta persona. Es decir, si vemos que esa persona, ese operario en cuestión, tiene un buen rendimiento, debido a ese buen rendimiento se le va a dar un incentivo. Además de ese incentivo, es decir, el sistema debe de verificar, ¿le va a dar un incentivo? ¿Sí o no? ¿Cuál fue la producción promedio? Lo mínimo que se espera son 100, pero no siempre van a ser 100. Puede que sí. ¿Y cuál es el total o el acumulado? Si yo verifico o si yo leo este contenido, yo puedo pensar o imaginarme cuáles las partes principales del ejercicio. Primero, yo sé que como entrada, voy a elegir un color particular para definir la entrada. Yo sé que como entrada me están diciendo que es esto, el registro de la producción en unidades es mi entrada. Yo sé que mis procesos son estos. Verificar la producción total acumulada en la semana, teniendo en cuenta que la semana va de lunes a sábado, siendo un total de 6 días. Por ende, yo debo de tener 6 conteos. El conteo de la producción del lunes, el conteo de la producción del martes y así hasta el conteo de la producción del sábado. Entonces yo tengo que sacar el promedio de ese conteo y por último debo de verificar si con base al promedio ese empleado, ese operador, merece o no un incentivo.
Con eso analizado, creo yo que es la parte más importante de siempre hacer un ejercicio. Es mejor tardarse más tiempo en analizarlo que ir directamente a escribir el código. No se los recomiendo y les va a salir mal si van directamente a hacer solo código. Primero lean bien el ejercicio, analícenlo, piénsenlo y cuando ya tengan una solución clara en su cabeza, ya pueden pasar a plasmarlo a código fuente. Entonces, en mi módulo de misceláneo, voy a crear un nuevo método y este método, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser público, estático, no va a devolver nada. Y en este caso voy a nombrarlo como mm, estamos hablando de venta, entonces tendría que ser algo relacionado con estadísticas de venta. Si yo lo traduzco al inglés, sería algo como Sales Stats. ¿Y qué va a recibir el Sales Stats? Me están diciendo que yo debo de pasarles 6 valores. Es decir, yo debo de iterar sobre esos 6 valores. ¿Por qué debo de iterar sobre esos 6 valores? Porque recordemos, me van a pasar el contenido de 6 días, la producción que se ha realizado a lo largo de 6 días. Entonces, yo lo que voy a hacer es recibir una variable de tipo entero que va a tener un tamaño de 6, que va a ser las ventas por día, sales per day. Y, bueno, acá tal vez creo que no lo debo definir. Y con base a las ventas por día, yo sé que eh, el promedio mínimo de ventas es de 100. ¿Sí? Entonces lo defino como una constante porque sé que es un valor que no va a cambiar a lo largo del tiempo. Entonces lo voy a definir como una constante. Yo sé que eso es el promedio mínimo que yo espero. Además de ello, yo sé que debo de devolver cuál es la producción total. Me lo están pidiendo. Entonces yo voy a decir que decía ventas o decía producción. Eso es lo importante. Dice producidas. Ok. Entonces es production sales. Production stats. Vamos a utilizar los términos correctos. La cantidad total de producciones y el promedio de producciones. Esto de hecho lo podría hacer tal que así. No lo voy a inicializar con un valor, solo lo voy a declarar. Lo voy a declarar como enteros y no les voy a dar un valor. En ese momento son valores nulos. Con eso definido entonces, yo lo que voy a hacer es hacer una suma. En primer lugar, debo de obtener la cantidad total de, de unidades producidas en esos 6 días. ¿Cómo hago eso? Lo que son los arreglos, que es el tipo de variable con el que yo voy a estar trabajando, tiene un método que se llama sum, que literalmente lo que hace es, como su nombre lo indica, suma cada uno de sus valores. En este caso, un arreglo va a tener 6 valores, entonces va a sumar el contenido de esos 6 dígitos. Eso para el total producido. Luego voy a tener otro que es la media, bueno, la mediana, para ser exacto. Perdón, el promedio. Ni la media ni la mediana, es el promedio. Yo debo de calcular el promedio eh, seis, de esos 6 dígitos. ¿Cómo se saca el promedio?
Bueno, yo debo de sumar las seis cantidades en este caso y dividirlas. En este caso, entre 2. De esa manera, yo ya puedo obtener cuál es el promedio. Y así de simple, bueno, en este caso no es entre 2, miento. Va a ser entre la cantidad de elementos que yo tengo en el arreglo. En este caso son 6, porque son 6 días, de lunes a sábado. Entonces el promedio va a ser eso, la suma de las 6 cantidades divididas entre 6. Así de simple yo puedo obtener mi promedio. Entonces esto se va a traducir, voy a indentar esto mejor, en lo siguiente, average. Average es un método siempre de, de los arreglos. Punto importante acá, me está dando un error. ¿Por qué me está dando un error? Porque el promedio puede ser un valor decimal. ¿Cómo que puede ser un valor decimal? Claro, no siempre va a ser un valor entero. Debido a esto, mi variable min no puede ser un entero. Debe de ser del tipo doble. Entonces yo le voy a hacer este cambio. Tal que así. Y como pueden ver, ya no me da error. Aquí yo estoy utilizando directamente los métodos que me da el tipo de variable arreglo. Si yo no utilizara un arreglo y no utilizar esos métodos, supongamos que ustedes en la actividad evaluada les dicen, miren, ustedes no pueden utilizar esos métodos, aunque existan, ustedes no los pueden utilizar y deben de hacer todo a pie. Entonces lo que ustedes tendrían que hacer acá es una iteración usando el ciclo for de 0 hasta que sea menor o igual a 5, porque son 6 valores, y por cada iteración lo que deben de hacer es sumar el valor de i que está adentro de la regla. ¿Sí? Y así de simple, ustedes pueden obtener la suma. Acá en este caso, si lo que les dicen es, igualmente, no puedes usar este método, tenés que hacerlo a pie, lo que deben de hacer es iterar siempre del 0 hasta el 5. Pero aquí lo que deben de hacer es sumar los valores de i y sobre esa suma dividirlo entre 6, que es la cantidad total, o en este caso el arreglo, que es prod per day, punto len, por ejemplo, que es la longitud, que sería 6. Si a ustedes les dicen no puedes usar estos métodos, hacerlo a pie, tienen que hacerlo así. Pero nosotros vamos a utilizar los métodos porque pues para eso están y es sumamente importante que ustedes aprendan qué son las herramientas que tienen. Si ustedes no saben qué herramientas tienen y con qué pueden trabajar, la van a regar porque muchas veces ustedes pueden dar soluciones a problemas reales de manera muy fácil y les van a dar muchas vueltas cuando la solución la tenían justo enfrente, pero como nunca leyeron la documentación y nunca supieron que eso existía, pues nunca lo supieron aprovechar. Entonces, con eso dicho, yo voy a imprimir en consola el total de la producción, que es uno de los requisitos que me solicitaban acá. Si vamos al enunciado del ejercicio, me piden la producción total de la semana, la producción promedio y indicar si es eh, si toca incentivo o no. Acá únicamente voy a formatear el código para que se vea bonito. Y además de estas dos operaciones estadísticas descriptivas que he obtenido, que es la suma y el promedio, yo debo verificar si la persona merece un incentivo o no. Entonces, lo que voy a hacer es que si el promedio es mayor o igual al promedio mínimo que se ha definido como 100, que eso también recuerden, es parte de lo que estaba en el ejercicio. Si es mayor o igual a 100, entonces yo lo que voy a hacer es, voy a definir una nueva variable que se va a llamar, va a ser del tipo booleana y isGoodPro, no sé si es el mejor nombre,
Deserve. ¿Cómo se dirá incentivo en inglés? Vamos a ver. Ya, creo que sí. Deserve incentive. Por defecto vamos a configurar como un booleano en términos falsos y si la media de producción es mayor, de hecho lo vamos a dejar solo como mayor. Si es igual no nos interesa porque va a ser igual al promedio, necesitamos que sea mayor. Si es mayor, entonces vamos a hacer que esa variable booleana sea true. Entonces, cuando yo verifique acá si merece un incentivo o no, le vamos a colocar el valor de la variable. Si lo merece, va a ser true. Si no lo merece, va a ser false. Eso tal vez para que sea una solución más elegante yo podría hacer algo tal que así. Quiero ver qué es lo que me indica el ejercicio que debo de colocar. Me dice que debo de colocar un mensaje que diga que el operario recibirá incentivos. Ok, entonces el operario recibirá un incentivo y en caso contrario, el operario no recibirá un incentivo. Aquí debería de ir una tilde, efectivamente me lo está solicitando. Y aquí me está dando un error, veamos por qué me da un error. Me dice que no puedo convertir un boolean en un bool. Vale, entonces dejémoslo como bool. Y allí está. Con esto hecho, lo que tendríamos todo. Tenemos la estadística del total, o es decir, la suma. Tenemos la estadística del promedio y tenemos si él va a recibir o no un incentivo. Con eso realizado, entonces creo que ya podemos pasar a utilizar este método de Production Stats en nuestro flujo principal. Regresemos a nuestro flujo principal. Aquí vamos a hacer ciertas modificaciones. Lo que voy a hacer es, voy a guardar lo que hemos realizado. Se preguntan qué estoy haciendo. Estoy utilizando una herramienta que se llama Git. Les recomiendo que vayan verificando e investigando sobre esta herramienta porque les va a servir de mucho. Listo. Con eso realizado, pues ya paso a borrar. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Me va a solicitar la producción semanal. ¿Sí? Y esa producción semanal, estamos hablando de 6 días, de lunes a sábado. Y estamos hablando que yo debo de iterar para poder recibir las iteraciones de cada uno de los días. Sí, técnicamente. Entonces yo lo que podría hacer en este caso es tal que así. Vaya, voy a tener una variable del tipo int que va a ser un arreglo similar a lo que recibe. Que de hecho esto es lo que va a recibir mi método, el que creé. Va a recibir un arreglo que se llama dailyprod, que se trata de la producción diaria. Voy a tener otro arreglo que va a ser este tipo de string, que va a ser days. Y ahí están, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Esas son las variables con las que voy a estar trabajando. En este caso el número ya no lo necesito.
Y yo lo que voy a hacer es iterar sobre esos días. Entonces, para la cantidad de días que empiece, en este caso, a empezar de cero, que es el for que yo les decía, ¿va? Que va a ir de cero, en este caso, a days, que es 6. Lo que voy a hacer es iterar y sobre cada iteración yo lo que voy a hacer es solicitar que me ingrese, voy a darle el formato correcto, ingrese la producción del día tal. Aquí lo que estoy haciendo es agarrar el valor de days, que recordemos, days es que si lunes, martes, etc. Y elegir un valor en particular. Si yo elijo days 0, eso se va a tratar de lunes. ¿Por qué? Porque dentro del arreglo, el índice 0 es lunes, el índice 1 es martes, el índice 2 es miércoles, el índice 5 es sábado. Y así sucesivamente. Entonces le voy a decir que ingrese ese valor y ese valor yo lo voy a almacenar en el mismo índice, pero en mi arreglo de daily. No solo lo estoy almacenando, si se fijan, aquí lo estoy convirtiendo en int con el método tradicional, digámoslo así, de C Sharp. El método tradicional lo que hace es, trata de convertir la cadena de texto leída en consola a un entero. Si ustedes hacen hover, allí les está diciendo que lo que hace es convertir un string representation o una cadena de texto a un número con signo de 32 bits. Pero yo no quiero usar esto. Yo quiero usar mi propio módulo que para eso lo hice. Entonces voy a usar validations.validateNumber. ¿Por qué? Porque para eso lo hice. ¿Cuál es la diferencia de mi método con el de propio de C Sharp? Que si la validación falla, porque el usuario metió un string o una letra, pues yo voy a usar el valor de cero. Esa es la diferencia. Y me sirve para mi lógica. Entonces veamos. Me dice que son 6 y que... Ajá. Listo. Entonces, con eso realizado, voy a pasar a que ya lo guardé. Técnicamente para ese punto yo ya lo guardé. Pues yo simplemente ya tengo el valor de Daily Pro eh, almacenado. Y como bien me está recomendando ahí, yo voy a utilizar mi módulo de conditionals, específicamente el método de production stats, que es el que acabamos de hacer, y production stats lo que me va a hacer es calcularme el total, el promedio y si esa persona merece o no un incentivo. Así de simple. Eso es lo que va a estar haciendo mi método de production stats. Veamos si es cierto, veamos si funciona como debería. Va, yo sé que, por ejemplo, para que mi, mi, mi promedio sea mayor a 100, yo por lo menos debo de, o sea, debo de vender una cantidad igual a 100 cada día para que mi promedio sea 100. Si ustedes dividen 600 entre 6, pues les va a dar 100. Pero si yo tengo 100, no me voy a ganar el incentivo porque la condición me dice que sea mayor a 100. Vamos a comprobar si es cierto ejecutándolo tal cual. Vaya. Y me dice, la producción del día lunes fueron 100. Del día martes fueron 100. Del día miércoles, perdón, fueron 90. Ya con eso ya no voy a tener 100 de promedio. 100, 100 y 100. Y me dice, mi total de producción fueron 590 entre los 6 días. 5 días hice 100 y un día hice 90. Mi promedio de producción es 98.33 y yo no voy a recibir, o el operario no va a recibir, un incentivo por obvias razones. Yo aquí, si quisiera,
podría hacer una limpieza de consola. Yo aquí podría, bueno, creo que con eso sería suficiente. Porque estaba pensando, no me termina de gustar la manera en la que muestra los decimales, entonces yo podría tal vez truncar, truncar la cantidad de decimales que estoy mostrando. Mm, sí, voy a truncarlo. La parte del average o el promedio, si yo lo que hago es utilizar el método truncate que pertenece a MAT, yo puedo, bueno, realmente pertenece al tipo de dato doble, pero pues habitualmente está asociado a la biblioteca MAT. Yo puedo truncar el valor del promedio a 2 dígitos de precisión. Entonces, si yo volviese a ejecutar eso, creo que uno se va a imprimir más bonito porque estoy limpiando. Y dos, me va a truncar ese valor decimal. Entonces, 10, ahí me pasé. Solo por eso voy a obtener un valor debajo del 100. Y ahí está. Promedio de producción, total de producción 1510. Promedio de producción 251. Y sí que voy a recibir el incentivo, porque justamente en el último valor creo que me pasé, le puse más de 1000. Entonces por eso fue que ahora sí pasó el incentivo. Vamos a ver si es cierto. 199, 19, 100, 100, 100, 100. Y ahí está. ¿Estará haciendo bien la cuenta o no? Me da la sensación de que no. Veamos. 10, 10, 10, 10. Ahí está, no, sí que está haciendo bien la cuenta. Únicamente que el promedio me está truncando un valor entero. No sé si me encanta que lo trunque un valor entero. Ahí dependerá del ejercicio de qué tanta precisión me interesa tener en realidad. Habitualmente cuando se trata de valores enteros, sí que es positivo mantener todo en enteros, pero en este caso que se trata de valores decimales, donde es un promedio, el promedio pues sí que puede ser significativo, quizás truncarlo no sea lo ideal. Podría redondearlo. Igual voy a redondearlo a 2 decimales o 2 valores o 2 dígitos de precisión. Veamos ahora. Voy a volver a ejecutar la misma cantidad que ejecuté la primera vez para que me dé un resultado similar. Vale. Ahí me pasé. Tengo que compensarlo con 190. Aquí sin recuerdo mal puse 95. Y ahí está. Únicamente 2 decimales de redondeo. Va, chivo. Me gusta. Me gusta. La producción total fue de 595 en toda la semana, pero el promedio se quedó en 99. Cerca de 100, pero no llegó a 100. Y aunque hubiese llegado a 100, no recibiría el incentivo porque es mayor a 100. Entonces, con esto hecho, hemos realizado el segundo ejercicio. No solo realizado, lo hemos realizado y encima hemos hecho todo de la manera más correcta posible, utilizando modularidad desde el momento que llamamos al módulo de validaciones, llamamos al módulo de condicionales. Eso no está definido en mi flujo principal. Ese es mi flujo principal. Mi flujo principal se ha quedado bastante simple, bastante limpio. ¿Por qué? Porque las, la lógica exterior del ejercicio está dividida en módulos, tanto para validación como para condicionales. Veamos la parte de validación, veamos si es cierto. Técnicamente, si yo colocase esto, no me va a afectar. ¿Por qué no me afectaría? Porque cuando yo pongo letras, lo que recibe él es un cero. Entonces por eso mi programa
o mi lógica o mi algoritmo no está muriendo. Si yo no hubiese puesto esa validación, en el momento que yo recibo una letra, mi algoritmo moriría. Entonces, hay detallitos que son buenos considerar y que permiten ahorrarnos dolores de cabeza, siempre y cuando yo haya hecho las cosas como debería. Chivo, ejercicio 2 entonces completado. Voy a guardar ese estado, he guardado ese estado. Eso que hago de por último de guardar el estado no es necesario, no es parte del contenido de la unidad, pero pues más adelante lo verán. Vean más sistema de control de versiones, específicamente estoy utilizando Git. Para el futuro les puede servir. Vamos con el último ejercicio. La empresa, mi ecobolsa, necesita un programa que le calcule la cantidad de dinero extra que un empleado recibe al año. A ese se le asigna según el porcentaje de su salario mensual, el cual dependerá de la antigüedad. Similar a lo que sucede con las vacaciones, según los años de antigüedad que ustedes tengan en una empresa, así es la cantidad de días de vacación a los que tienen acceso. Similar con el caso del aguinaldo también. Según el tiempo que lleves, tenés más o menos derecho de aguinaldo. Dice que entre 2 y 3 el porcentaje es del 5%, entre 3 y 5 es del 10%, entre el 5 y el 10 es del 15% y del 10 hacia arriba del 20%. Esto a mí me suena a un switch. ¿Por qué me suena a un switch? Simple, porque yo tengo, y eso se lo decía en la sesión del domingo, tengo valores de f. ¿Qué significan valores de f? Valores definidos que están claritos. Yo sé bien clarito que de tal valor a tal valor va a pasar algo. De tal valor a tal valor va a pasar algo. De tal valor a tal valor va a pasar algo. O sea, tengo como caminito, va. Tengo este caminito, tengo este caminito, tengo este caminito y tengo este. Tengo 4 casos. Sí, está bien clarito. ¿Qué pasa cuando yo tengo casos claritos? La instrucción ideal o idónea es un switch. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a efectivamente utilizar un maravilloso switch. Vamos a eso entonces. Regreso a mi módulo de condicionales y ahora, ¿qué es la característica principal de este ejercicio? Es un cálculo de antigüedad realmente, si se fijan. Según la antigüedad de la persona, yo le voy a asignar un porcentaje u otro. Con eso dicho, si yo sé que esa es la característica principal, entonces yo voy a hacer un método que va a retornar un valor doble que va a calcular la antigüedad. Ese de Antiquity Bonus me gustaba. ¿Y qué es lo que voy a recibir? Los años. ¿Cuántos años he trabajado? Entonces, con base a los años que he trabajado, que era lo que estaba allí, de 2 a 3, de 3 a 5, de 5 a 10 y de 10 en adelante. Con base a esos años, pues yo le voy a asignar un porcentaje. ¿Podría hacer yo eso con el ciclo if? Sí. ¿Me quedaría igual de bonito? No, porque el switch, la particularidad que tiene es que deja todo como muy fácil de leer. Y una buena legibilidad de código es sumamente importante. Entonces voy a inicializar, voy a declarar e inicializar una variable que va a ser el porcentaje y voy a hacer mi debido switch, donde con base a la variable de años trabajados va a tener 4 casos. Va a tener el caso número 1, que es, digamos, la cuota superior, donde tiene más de 10 años. Si tiene más de 10 años, me dice el ejercicio que lo toca el 20%, lo que equivale al 0.20 a nivel, digamos, decimal.
Entonces que equivalía a esto, 0.20 y rompo la sentencia. El otro era si era mayor a 5. Si era mayor a 5, ojo, mayor o igual. Voy a ver si es cierto. Dice 5 años o más. Ok, entonces el 5 está incluido, eso es importante. Si no estuviese incluido el 5, yo debería de simplemente dejarlo así, que sea mayor. Pero como dice que está incluido, entonces mayor o igual. Luego de 3 años es el 10%, siempre está incluido el 3, y de 2 años es el 5% y siempre está incluido el 2. Entonces voy a tener acá el 3%, creo que era el 1%, el 10%, ¿verdad? 10% y el 5% respectivamente. Entonces acá es esto, voy a copiar esto, 5%. Y listo, allí tengo ya la asignación de porcentajes y eso lo voy a retornar al final, la variable porcentaje. Ojo, ¿qué pasa si ninguno de esos casos se cumple? Por ejemplo, la persona lleva apenas un añito, entonces voy a utilizar el caso default. Por defecto va a ser igual a 0. Entonces yo podría, para no hacer una doble inicialización, yo solo declaro mi variable aquí con un valor nulo, cuando se declara una variable tiene un valor nulo, pero en caso de que no sea nulo, pues le asigno el valor de 0%. En caso no se tome ni 2 años, ni 3, ni 5, ni 10. Y con esto, así es simple, yo he definido un método que lo que hace es asignar un porcentaje de bonificación con base al salario según los años de antigüedad que la persona tenga. Así de simple. Como Dios manda, voy a hacerle su debido eh, doctrine o documentación. Le voy a colocar asigna el porcentaje. Quiero ver si decía bono. Sí, es un extra, entonces se define como bono por antigüedad. Years worked es cantidad de años laborados y que retorna porcentaje según tabla de equivalencia por año. Y así yo he documentado mi método. Ya van a ver por qué es útil esto. He creado mi función principal. Voy a modificar el flujo principal de mi sistema. Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a poner years, ¿sí? Que son los años laborados. Voy a solicitarle que ingrese la cantidad de años laborados. Voy a validar que el valor de years sea un entero. No quiero que sea un decimal, quiero que sea un entero. Entonces voy a usar mi módulo de validations, el método validateNumber. Y ya con eso simplemente voy a llamar a mi método de condicionales punto bono por antigüedad. Voy a mandarle el valor de los años que el usuario me haya ingresado y ya está, así de simple. Realmente el ejercicio está bastante fácil. Eso es lo que me dice. Que le calcule la cantidad de dinero extra según el porcentaje del salario mensual, el cual dependerá de eh, los años que lleva trabajado. Pero aquí me está diciendo que es un cálculo de ese porcentaje por el salario mensual. Entonces significa que yo también debo de recibir un salario mensual. Entonces voy a poner acá, monthly salary. Va. Entonces aquí en years tengo que guardar en una variable. Pues, va. En mi variable percentage voy a guardar el porcentaje que le toca según los años.
Pero eso es solo la primera parte. Yo debo de hacer el cálculo de cuál es el monto del bono que va a recibir. ¿Y cómo debo calcular el bono? El bono va a ser igual al salario por el porcentaje. Hasta el momento no he solicitado el porcentaje, voy a solicitarlo. Acá ingreso el salario mensual recibido. Ahora, en monthly salary, estamos hablando que tengo un valor, he definido que el tipo de esa variable es doble. ¿Qué pasa si yo trato de utilizar mi método de validations number? Bueno, de validate number específicamente. Y método de validate number lo que hace es transformar cadenas de texto ingresadas por el usuario en enteros, pero mi variable de salario mensual no es un entero, es un doble. ¿Qué es lo que pasaría? Que si yo coloco, por ejemplo, 375, este valor no me lo tomaría y me lo dejaría como cero por haberle colocado los 75 de punto decimal. Entonces mi método de validate number no me sirve. Pero yo necesito igualmente validar, porque no puedo dejar que el usuario ingrese cualquier cosa, un texto, y mi sistema o mi programa se rompa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si se fijan, acabo de literalmente copiar y pegar ese método, y lo que voy a hacer es que voy a crear otro método que se llame validate decimal. Entonces mi variable result va a ser del tipo decimal. Aquí yo voy a trabajar con decimales y voy a cambiar que el tipo retornado sea un decimal. Y así de simple, ya tengo otro método similar a validate number, pero que en lugar de validar enteros, valida decimales. Que de hecho, lo correcto sería llamarlo así, miren, validate integer, para que deje explícito qué es lo que está validando. Pues si hago esto, me va a decir que transforme mi variable de entero a decimal. Ahora, ustedes probablemente se estén preguntando cuál es la diferencia entre el tipo de dato doble y el tipo de dato decimal. Simple. El decimal tiene más precisión. ¿Qué significa que tiene más precisión? Que tiene más puntos decimales. ¿Sí? Simplemente eso. Si ustedes quieren una cantidad muy precisa, usen decimal. Si ustedes quieren una cantidad no tan precisa, usen doble. ¿En qué se traduce más precisión? Se traduce en más peso en el valor de la variable. Así de simple. Entonces, deben de considerar ese detalle. Aquí estoy viendo que dice que no puedo convertir eh, una variable del tipo doble a decimal. Y tienes razón. Realmente yo no necesito decimal, yo necesito doble. No necesito tanta precisión. Además, no quiero que mi variable sea tan pesada. Pues voy a transformarlo a doble. Voy a trabajar con doble. Voy a renombrar el método para ser correctos. Va. Y aquí estoy utilizando el tipo decimal, tengo que utilizar el tipo doble. Ya estaría. Con esto ya puedo hacer la validación. Aquí validate number ya no existe, ahora existe validate integer. Porque los años sí son enteros, mientras que el salario mensual es doble. Con eso realizado, entonces ya puedo hacer el cálculo de el bono mensual o el bono, la cantidad de bono que es el salario mensual por el porcentaje en cuestión. Y esto pues ya es la expresión de que lo imprime en pantalla. Tal que así. Signo de dólar, ¿dónde estás? Acá. Y así es simple. Yo he completado el ejercicio número
3 en esta sesión, pero ejercicio 10 en la guía en cuestión que ustedes tienen. Veamos si es cierto. Voy a ejecutarlo y esperar de que todo funcione como debería. Estamos tratando diferentes montos de porcentajes. Así que veamos. Ingresa la cantidad de años trabajados. Vaya, si yo quiero un porcentaje que sea igual al 15%, significa que yo debo de haber trabajado de 5 a 10 años. Voy a haber trabajado 6 años. Mi salario mensual, digamos que es de 400. Si yo le estoy diciendo que gano $400 y que quiero el 15% del bono, significa que yo debo de estar recibiendo $60 de bono. El 15% de 400, el 15% de 400 es 60, digamos, ¿es cierto? Mm, no, ahí está mal. Si llevo 6 años trabajados, debería estarme calculando el 15%. El 15% se trata de $60. ¿Por qué me está diciendo 200? Veamos qué está fallando acá. Justo antes del cálculo, lo que voy a hacer es que voy a colocar un punto de interrupción. ¿De qué me sirve el punto de interrupción? Para depurar, para ver qué valores se están almacenando en ese punto y yo saber qué es lo que está pasando en mi flujo. Veamos qué está sucediendo justo antes de hacer la multiplicación del salario mensual por el porcentaje en cuestión. Llevo 6 años trabajados y tengo un salario de 400. Me está diciendo, claro, tiene el 0.5 y todos sabemos que el 0.5 es igual al 50% y no se trata del 50%. Veamos acá dónde está. Security bonus. Dice que si es mayor a 10 el 20%, si es mayor a 5 no tiene sentido que mayor a 5 sea el 50%, es demasiado. Si es mayor a 5 es el 15%, pero ahí le dejé el 50, ahí está el error. Acá le voy a poner que es el 15%. Va. ¿Cómo me di cuenta que ahí estaba el error? Si se fijan, aquí se ha detenido el flujo justo en esta instrucción y aquí a la derecha me salen los valores de las variables. Yo sé que la variable percentage tiene el 0.5 y yo sé que la variable monthly salary tiene el valor de 400. Claramente, el 50, en la mitad de 400 es 200. Entonces por eso me está dando ese valor exorbitado. Voy ahora a hacer la ejecución normal y a esperar que el valor que me retorne sí sean 60. Ah, me equivoqué. Vamos de nuevo. La cantidad de años trabajados, de hecho que eran 400. Tengo 6 años trabajados, por lo que me debes el 15% y gano $400 al mes, lo que se traduce en un bono de 60. Ah, pues sí, funciona. ¿Qué hicimos? Flujo principal, súper simple. Encapsulamos nuestra lógica en módulos. Módulo de validaciones para no permitir que el sistema se rompa porque el usuario ingresa letras. Y obviamente módulo de condicionales, específicamente un método para calcular la antigüedad. ¿Por qué hicimos este comentario raro de aquí? Porque si yo me voy a mi flujo principal, yo en mi flujo principal no puedo ver la definición de mi método de antigüedad, ¿estamos de acuerdo? Porque ese está escondido acá, en el módulo de condicionales. Pero si yo hago hover sobre ese método, aquí está el comentario raro que yo le puse, que es la descripción, que me dice que asigna un porcentaje de bonos por antigüedad y me dice que el parámetro years worker o work son la cantidad de años laborados y que va a retornar el porcentaje según la tabla. Es decir, es decir, que he cumplido con lo que el ejercicio solicitaba y no solo he cumplido, sino que
He cumplido utilizando modularidad. ¿Sí? Así de simple. He cumplido utilizando modularidad. Con eso dicho, daría por finalizada la parte de resolución de ejercicios. Por si acaso, voy a guardar la solución en cuestión. Listo, guardado. Y voy a pasar a la última parte. ¿Qué es la última parte? La última parte es un ejercicio propuesto. Es decir, yo busco un ejercicio y se los voy a dar para que ustedes lo trabajen. ¿Cuál es la particularidad de este ejercicio? Es este, miren. Se trata, encima es un ejercicio de la vida real que les va a servir. Con base a esta tabla de retención de renta, ustedes deben de verificar en qué tramo de la renta se encuentra el empleado. Y no solo deben de verificar en qué tramo. Aquí ya tienen un incondicional, miren. Aquí, digamos que hay 4 caminitos por cada tipo de pago. Es decir, en total, ustedes tienen 12 posibles resultados. Estos 12 posibles resultados están condicionados por esto de acá. ¿Qué significa? Si a mí me pagan mensualmente, tengo estas 4 opciones. Ojo, si a mí me pagan mensualmente, tengo estas 4 opciones. Si a mí me pagan quincenalmente, tengo estas 4 opciones. Si a mí me pagan semanalmente, tengo estas 4 opciones. Entonces ustedes deben de ser capaces de hacer una doble condicional, ya sea con switch, ya sea con if, para poder decidir con base a si es mensual, quincenal o semestral, usar una tabla. Y luego de haber elegido esa tabla, ser capaces de definir en qué rango de la tabla o en qué tramo de la tabla se encuentra. Así que con eso dicho, les voy a mostrar así tal vez un poco de manera gráfica qué es lo que estaría esperando o cómo ustedes deberían de resolverlo. Esto les va a servir para su segundo parcial. Acá ustedes obtienen la frecuencia de pago, que puede ser semanal, quincenal o mensual. Posterior a eso, aquí ustedes obtienen la frecuencia de pago. Ustedes aquí tienen mensual, quincenal o semanal. Ustedes deben de elegir una tabla, ¿sí? Reciben la frecuencia de pago es quincenal, mensual o semanal. Si es mensual, van a elegir esa tabla, si es quincenal, van a elegir esa tabla, si es semanal, van a elegir esa tabla, que son esas tablas de acá, ¿va? Si se fijan, cada tabla tiene montos diferentes o rangos diferentes, entonces deben de elegir una tabla. Luego de ustedes haber elegido una tabla, entonces, luego de ustedes haber elegido una tabla, entonces ustedes van a preguntar por el salario. Lo primero que preguntaron fue por la frecuencia de pago. Con base a eso, ustedes decidieron qué tabla usar, semanal, quincenal o mensual. Luego de haber elegido la tabla, ustedes van a preguntar por el salario, porque las tablas se rigen por montos de salario, que son estos de acá. ¿Sí? Estos son montos de salario.
Entonces, a ley deben de preguntar por ese monto. Ya una vez ustedes preguntan por el monto, deben de hacer una segunda condicional para identificar a qué tramo pertenece ese salario. Es decir, tiene ahí su complejidad. Justamente por eso decidí hacerles este gráfico como para este flujograma, para que identifiquen dónde están las secciones de condicionales y dónde deben de estar las entradas. Esta es el flujo de la solución que yo estaría esperando. Igual yo voy a hacer una solución y se las voy a presentar el próximo sábado que vamos a tener la siguiente sesión. Con eso dicho, entonces, estaríamos concluyendo lo que es el refuerzo del día de ahora. Igual, esa tabla pueden buscarla en internet como tabla de retención de renta de El Salvador, o igual yo se los voy a estar subiendo, se los voy a estar mandando por el grupo de WhatsApp para que lo puedan ver. Con eso dicho, entonces, si no hay ninguna consulta, nos estaríamos quedando hasta acá. Muchas gracias por la asistencia. Pasen una feliz semana y nos veremos hasta el siguiente sábado.